Les doy nuevamente la bienvenida a todos. Espero que estén muy bien. Y bueno, comenzamos una nueva cátedra, en este caso antropología sociocultural, con algunas particularidades, ¿sí? Que bueno, como es nuestra primera clase, obviamente, vamos a ir explicando un poquito cómo va a ser el cursado. Quizás seguramente ya alguna de las autoridades del instituto, el profesor Pegoraro, el profesor Sandoval, les comunicó eh, que este inicio, digamos, de clases va a ser un inicio bastante intensivo porque tenemos solamente el mes de marzo, ¿sí? Ya sea, bueno, para terminar materias que hayan quedado pendientes del año pasado y del cuatrimestre pasado y completar con, por ejemplo, con esta. ¿Sí? Nosotros, bueno, el cuatrimestre pasado, ustedes saben que terminamos el cursado de sociología, lo cerramos. Hola Agustín, buenas tardes. Por suerte pudimos cerrarlo y bueno, queda el cursado de antropología sociocultural que, bueno, va a ser intensivo en el sentido, como les decía hoy, de que tenemos solamente el mes de marzo para desarrollarlo. Por eso en el aula hay unas cuestiones que, bueno, no sé si todos tuvieron la posibilidad de ver el aula, pero voy a presentar mi pantalla, entonces vamos viendo un poco el aula y les voy comentando esto de lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, acá tienen, no sé si se alcanza a ver mi pantalla. Sí, profe, se alcanza. Sí, bien. Bueno, como ustedes seguramente lo tendrán también la posibilidad de verlo, acá está el, el- el aula de la cátedra de antropología sociocultural. En la parte de avisos, sí, yo inicié un tema, digamos, un foro, que en realidad no es necesario que ustedes contesten, sino que era simplemente eh, justamente eso, un aviso, como decía el título de la sección, en donde les comentaba un poco cómo hacer el cursado de nuestra materia de antropología sociocultural, que como les decía va a ser un poco particular por esta cuestión que yo les decía de que tenemos solamente un mes. Este, entonces, obviamente, como el tiempo es reducido, yo decidí hacer la materia promocional, ¿sí? ¿Qué quiere decir promocional? Bueno, seguramente ustedes ya lo sabrán, ya habrán tenido materias promocionales, pero básicamente la condición de promocional es que aquel que logra llegar a una nota, en este caso 8, tanto en los parciales como en los trabajos prácticos, promociona la materia, es decir, la aprueba sin necesidad de rendir el final, ¿sí? Sin necesidad de pasar por una instancia de examen final. Así que bueno, nuestra materia, por justamente lo que les decía, el tema de los tiempos acotados que tenemos, va a tener esa condición para aquellos alumnos que tengan más de 8 tanto en los trabajos prácticos que vamos a hacer y el parcial, vamos a hacer un parcial nomás, eh, van a promocionar la materia, ¿sí? Los que tengan entre 6 y 8, o sea, menos de 8 y 6 o más de 6 o 7, van a regularizarla. Es decir, van a tener que rendir el final, van a regularizar la materia, pero van a tener que rendir el final. Y bueno, como siempre, los que saquen menos de 6 no aprueban, digamos, no, porque no aprobaron o el parcial o los trabajos o las dos cosas. Bueno, van a quedar como libres y pueden rendir en esa condición, la condición de libre. Ustedes saben que el libre rinde todo el programa, o bueno, tiene la posibilidad de recursar la materia más adelante. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería comentar de entrada, la condición de promocional de la materia.
¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Bien. Bueno, entonces, Sí, profe. genial. Bueno, entonces, quedando eso claro, lo de que la materia es promocional, este año al menos, por estas cuestiones de, sobre todo de la escasez de tiempo que tenemos, vamos a comenzar ya con nuestra clase, ¿sí? Con los temas que tenemos que ir desarrollando. Como ustedes imaginarán también, bueno, lamentablemente, esta cuestión del poco tiempo que tenemos no nos va a permitir desarrollar todo lo que hubiese deseado, pero bueno, vamos a tratar de que eh, el cursado, a pesar de ser intenso, sea lo más completo posible en cuanto a contenidos, que no quede nada importante fuera. Para eso yo, bueno, les iba a proponer, luego ustedes me dirán, eh, sumar una segunda clase de este tipo a la semana. ¿Sí? Vieron que nosotros, si ustedes tienen el horario a mano, habrán visto que la única clase semanal que tenemos de antropología es los viernes, así como el cuatrimestre pasado teníamos sociología solamente los viernes también. Bueno, la única clase de antropología es los viernes. Eh, yo quería, justamente por este tema de la escasez de tiempo, sumar un día más. No sé si qué les parece a ustedes, les parece viable, tienen la posibilidad de sumarse algún otro día que no les choque con alguna otra materia que estén cursando. Sí, profe, por lo menos podríamos mirar, Mm. ver el horario. Yo tengo a mano el horario. Tendría que Ajá. decir usted qué día Bien, también podría usted y veremos. ustedes están todavía se acuerdan el grupo de WhatsApp que yo había armado para De sociología. sociología, sí, profe. Sí, Eh, está. ¿Están todos? No se salieron de ahí? Yo por lo menos no. Yo Yo falto, tampoco. profe, porque Yo tengo Ah, un número nuevo. ahí ¿quién? agregamos. Daniela, ah, Gracias, no, ¿quién? Laura. Laura. Sí, Bien, bueno, si usted me pasa ahora acá por mensaje nomás en el chat del Meet su número nuevo, yo lo anoto y la agrego al grupo. Entonces, ese mismo grupo de sociología lo vamos a usar ahora para antropología. Le voy a cambiar el nombre nomás. Bien. Y bueno, y ahí vamos a ver voy a ver bien los horarios y bueno, les voy a tirar algunas propuestas y cuando puedan todos, pues somos pocos, digamos, ustedes seis son los que siempre se conectan, digamos, los que están activos. Así que, bueno, voy a ver cuándo podemos poner una clase más en la semana, entonces viernes y un día más. Y bueno, yo les tiro la idea ahí por el grupo de WhatsApp y ustedes me dicen si pueden, si no, vemos otro, no hay Profe, problema. Sí, profe, le ayudo. sí, Mire, por ejemplo, el lunes tenemos desde las 19 hasta las 22:30, o sea, tenemos dos clases, todo dos ocupado. materias. Ah, bien. Lo mismo ocurre con el día jueves, ¿sí? Ajá, Hoy viernes tenemos con usted nada más. ajá. Por ahí arrancamos temprano y tenemos las dos clases hoy, por decir Ah, eso. perfecto, ¿Eh? perfecto. o los miércoles a las 19 también. Claro, también puede A ser mí los miércoles se me va a dificultar, chicos, porque me parece que tengo tutoría a la tarde con los de la secundaria. Pero de última, si tengo que dar las corridas, si todos están de acuerdo miércoles, si no el viernes, como dice Agustín. Bueno, no, si no lo que podemos hacer, igual, como les digo, veo bien los horarios, veo bien a ver cómo podemos, qué es lo que mejor nos puede resultar, pero podemos hacer una clase más larga los viernes, si ustedes no tienen problema, no se cansan, digamos, una clase más larga los viernes, pongámosle de, no sé, 19:30 hasta las 9:30, 10. A lo mejor podemos cortar un rato en el medio y después volvernos a conectar. Bueno, eso lo podemos charlar o bueno, o ver otro día, ¿sí? Pero entonces yo evalúo bien eso y
y después les tiro algunas posibilidades en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Bien, bien, profe, gracias. No, por favor. Bueno, entonces, eso era otra de las cosas que quería decirles. Sumar un día más o sumar más tiempo los viernes, que es otra opción que está buena también. Y después, bueno, también motivado por este tema del poco tiempo que vamos a tener, también eh, al aula virtual voy a estar subiendo materiales de lectura o videos un poco más seguido, ¿sí? Que lo que hacíamos con sociología, por ejemplo. Entonces también va a ser necesario por parte de ustedes que entren con mayor frecuencia al aula, que le dediquen un poco más de tiempo de lectura a los materiales que voy a ir subiendo. O sea, no tanto de tiempo de lectura, sino que entren con una frecuencia más seguida, entonces así pueden estar al tanto de las cosas que voy compartiendo. Bueno, eso entonces, recuerden que, bueno, como les digo, tenemos solamente el mes de marzo lamentablemente, para el cursado de nuestra materia. Bueno, entonces sí, comenzando ya con nuestra clase de hoy, yendo a lo que nos ocupa. Vieron que en el aula virtual lo primero que yo les compartí, además de esos avisos de los cuales estábamos hablando recién, es un pequeño texto, eh, pequeño texto, titulado ¿Qué es la antropología? Que yo lo armé consultando un texto de un autor que se llama, acá lo tienen, Kotak Conrad, y su libro se llama justamente Antropología, es como una especie de manual, ¿sí? En donde, bueno, seleccioné esto para hablar un poco acerca de, justamente, como es nuestra primera clase, la idea es tener una introducción, ¿sí? Como lo habíamos hecho cuando dimos sociología, que obviamente lo primero que tenemos que hablar es de qué se trata esto que estamos por comenzar a estudiar. Bueno, en este caso tenemos que ver o tratar de definir primero qué es la antropología, qué es esto, esta área que nosotros comenzamos a estudiar, para así después ir desarrollando todo lo demás. Pero esta es la base, digamos, estos son como los cimientos sobre los que vamos a ir construyendo los conocimientos posteriores. Entonces, bueno, ¿qué es la antropología? Primero que nada, es una disciplina científica, ¿sí? Es una ciencia que, como yo les puse ahí, es una ciencia que se encarga de estudiar a las sociedades humanas. Ustedes por ahí sabrán que la palabra antropología proviene del griego, o sea, su origen etimológico está en el griego. Antropo es hombre o humano y logía, estudio, ciencia, ¿sí? Entonces, básicamente la antropología es el estudio del hombre o la ciencia del hombre. Entonces, la antropología, como yo les decía, se encarga de estudiar, o es una disciplina científica, una ciencia que se encarga de estudiar, analizar las sociedades humanas. Como verán ahí, yo les puse todas las sociedades, antiguas, modernas, simples, complejas. ¿Por qué? Nosotros, bueno, más adelante, el siguiente paso, digamos, que seguramente lo vamos a dar ya la semana que viene, va a ser ver un poco el surgimiento de la antropología, ¿sí? Cuando la antropología surge como ciencia. Y bueno, y ahí vamos a ver que al comienzo la antropología surge como una ciencia que estaba muy relacionada con la expansión europea, con el imperialismo, con la conquista de territorios en África, en Asia. Sí, no se preocupen que esto, como les digo, lo vamos a ver bien más adelante. Eh, pero bueno, y este encuentro entre los europeos, aguárdenme un segundito. Y hola, buenas noches.
Bueno, continúo. Y entonces les decía, la antropología surge en un momento en que los europeos estaban en el siglo XIX, estaban expandiéndose, conquistando territorios, colonias en África, en Asia, y se daba este encuentro entre las sociedades europeas ya industrializadas, ¿sí? Que habían atravesado por procesos de transformaciones muy importantes como la revolución industrial. Si ustedes se acuerdan un poco de lo que vimos el año pasado en sociología, hablamos un poco también de la revolución industrial, los cambios revolucionarios que se producen en el siglo XVIII-XIX. Bueno, entonces se da este encuentro entre las sociedades europeas ya industrializadas, avanzadas, con los pueblos de África, de Asia, que a los ojos de los europeos eran pueblos primitivos o pueblos simples, sociedades simples. Y bueno, y en parte del interés por estudiar esos pueblos, esas sociedades y sus costumbres y su cultura es que surge la antropología, ¿sí? Bueno, como les dije, eso lo vamos a profundizar la clase, la semana que viene seguramente. Y como dice su apartado, profesor, Sí, aparte de ser una disciplina científica, tiene el carácter de comparar, comparativa. comparativo. Exactamente, Entonces, muy bien. compara las culturas o la Por manera la creencia, como dice, de vivir la sociedad de África, por ejemplo, totalmente distinta en su las culturas, idiosincrasia a la europea, ¿no es cierto? Que eran los que estaban por claro, en las allí tradiciones apareciendo. también, en las Claro, costumbres que tienen, las creencias que tienen diferentes así es, exactamente. Entonces, digamos, por eso, como decían recién, tiene un carácter comparativo. ¿Sí? Por eso yo ahí también les puse al final del primer párrafo que podemos decir como una primera aproximación que el objeto de estudio de la antropología es la diversidad humana. ¿Sí? Por ese carácter comparativo que tiene, podemos decir en principio que su objeto de estudio es la diversidad humana. Y también la antropología, algo que no está ahí en ese texto que yo les había compartido, pero que lo dice este autor Kotak en otra parte, es una ciencia que estudia, digamos, la totalidad de la condición humana. Porque nosotros vamos a encontrar dentro de la antropología distintas ramas. O sea, nosotros nos vamos a centrar, como se llama nuestra materia, en la antropología sociocultural, o a veces lo van a encontrar como antropología cultural, así a secas, digamos. Pero la antropología tiene distintas ramas, ¿sí? Como hay una antropología sociocultural, hay una antropología biológica, también hay una antropología lingüística, hay una antropología arqueológica, o sea, hay distintas ramas. Nosotros nos vamos a centrar, como yo les decía, solamente en la rama sociocultural o cultural, también la vamos a encontrar así en los textos. Pero entonces, justamente como está compuesta por esas distintas ramas, la antropología podemos decir también que es una ciencia que estudia la totalidad de la condición humana, ¿sí? La biología, la sociedad, el lenguaje y la cultura. Nuestra, nuestra rama, la antropología sociocultural, como su nombre lo indica, se va a encargar del estudio de las culturas, o les va a interesar las culturas. Y entonces, bueno, ahí tenemos que, hasta acá se va entendiendo más o menos. Sí, sí, perfecto, profe. profesor. Sí, sí, sí. Perfecto, bueno. Entonces, ahí tenemos que hacer un primer punto, entonces, para que ustedes vayan ordenando también sus apuntes o las notas que estén tomando, ¿no? Entonces, hablamos un poco acerca de qué es la antropología, la definimos como una ciencia, una disciplina científica que nace, como yo les decía, en el siglo XIX, cuando los europeos comienzan a tener contactos con otras culturas que a sus ojos eran
culturas más simples o culturas primitivas. Y es una ciencia, como decíamos, que estudia a las sociedades humanas y que tiene un carácter comparativo, justamente por esta cualidad de que yo les decía, que surge del asombro que en los europeos producían estas nuevas culturas o nuevas sociedades con las cuales ellos se iban encontrando a lo largo de sus conquistas en África, en Asia, en Oceanía. Bueno, eso es lo que hablamos recién. Dijimos también entonces que la antropología es una ciencia en general muy amplia, que estudia la totalidad de la condición humana, que tiene varias ramas. Sí, hay como les dije, una antropología biológica, eh, hay una antropología lingüística, una antropología arqueológica y la que a nosotros nos interesa, la antropología sociocultural o cultural. ¿Sí? Lo más probable es que en los textos que trabajemos o que ustedes puedan encontrar, si buscan por su cuenta, lo encuentren como antropología cultural nomás. Entonces, acá viene algo que tenemos que también empezar a definir, ¿sí? El concepto de qué es cultura. Bueno, ahí hay hay como dos grandes interpretaciones de qué es cultura. Hay una idea que es bastante común, digamos, de que la cultura es algo que se tiene o no se tiene, ¿sí? O sea, por ahí es muy común escuchar todavía hoy, fulano no tiene cultura o fulano es un tipo culto, tiene mucha cultura. Entonces, la cultura es como, desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Desde esa interpretación, sería algo como que algo que se tiene o no se tiene, o algo como que tiene distintos grados que se pueden ir escalando, ¿no es cierto? Hay como distintos grados de cultura que se pueden ir alcanzando a través de la educación o a través del conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una mirada, una interpretación que es bastante común, lo de cultura como algo que se tiene o no se tiene. Ahora, la antropología tiene otro concepto de cultura o otra idea, o trabaja con otra idea de cultura. Para la antropología, nosotros vamos a ir viendo que para la antropología la cultura es algo que poseen todas las sociedades humanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la antropología incluye dentro de la definición de cultura todas las actividades de todos los hombres. ¿Sí? Cuando yo digo actividades, podemos hablar de actividades materiales como de actividades ideales, o sea, del pensamiento, ¿sí? Bueno, pero lo importante ahora que ustedes retengan es que para la antropología la concepción de cultura no es algo que se tiene o no se tiene, sino que cultura tienen todas las sociedades, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, de que todas las sociedades, todos los hombres tienen cultura. Bueno, de este concepto nosotros podemos sacar de esta concepción que tiene la antropología de la cultura, podemos sacar varios puntos. En primer lugar, esto de la universalidad, lo que yo les decía, ¿sí? De que todos los hombres o todas las sociedades tienen cultura. Otro punto importante que podemos sacar es cómo se transmite la cultura, ¿sí? Para la antropología, como ustedes verán ahí en el texto que yo les compartí, se transmiten mediante el aprendizaje. Y esa es una diferencia fundamental
entre los seres humanos, la especie humana, con el resto de los seres vivos. ¿Por qué? Porque para el resto de los seres vivos, la transmisión de ciertos comportamientos se da de manera biológica, ¿sí? O sea, se da por instinto. En cambio, entre los seres humanos, entre la especie humana, la transmisión de la cultura, es decir, de todo lo que los seres humanos producen, tanto material como idealmente, se da a través del aprendizaje. Por eso yo les puse ahí, si ustedes miran en el aula, dice, el rasgo fundamental de las tradiciones culturales, o sea, de la cultura, es su transmisión mediante el aprendizaje, en lugar de mediante la herencia biológica, ¿sí? Entre los animales se da la transmisión mediante la herencia biológica. Entre los seres humanos, no, entre los seres humanos, como pusimos acá, la transmisión de la cultura se da mediante el aprendizaje. O sea, ¿cuáles son las capacidades estas que permiten la transmisión de la cultura? Bueno, el uso del lenguaje, el empleo de herramientas, etcétera. ¿Sí? Sobre todo el uso del lenguaje. Entonces, acá tenemos dos cosas importantes, ¿sí? Mejor dicho, una cosa importante que ustedes tienen que retener. ¿Qué es la cultura o cuáles son las distintas interpretaciones o acepciones que se le da al concepto de cultura? Por un lado, entonces, teníamos, como yo les decía al comienzo, la idea que viene sobre todo de la ilustración, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros también en sociología el año pasado habíamos hablado de la ilustración? Bueno, la idea de que la cultura es algo, como dijimos, que se tiene o no se tiene, o que hay como distintos grados de cultura, ¿sí? Que uno puede ser más culto o menos culto de acuerdo a la educación o a la instrucción que haya recibido. Profe, y ahí Sí, entonces entramos en el apartado último donde usted dice que en la diversidad el ser humano se va adaptando a su entorno y en distintas circunstancias, varía mucho las circunstancias. Entonces claro, la gente se va adaptando, va adquiriendo cultura, depende de su situación. Eso, exactamente, así es. a Claro, través del aprendizaje. así es, muy bien. Justamente una de las características de la cultura, que eso iba a ir, eso les iba a explicar, es que le permite a los seres humanos adaptarse, no solamente adaptarse, porque el ser humano no es que solamente se adapta al medio donde vive, sino que los seres humanos, y esto es una característica que nos diferencia de las otras especies, los seres humanos podemos adaptar el medio a nosotros, o sea no nosotros al medio, sino adaptar el medio a nosotros. Y bueno, justamente la cultura, todo lo que las sociedades hacen es lo que nos permite eso. Por eso, como decía Agustín, al final ahí de este pequeño fragmento yo les puse gran parte de la diversidad que encontramos, tanto en las culturas como en la naturaleza, es el reflejo de la adaptación a entornos y circunstancias varios. La gente manipula su entorno de modo creativo, no se ve simplemente determinado por él. Eso es lo que yo les decía recién. No es que solamente los seres humanos, una de las cosas que nos diferencian de los animales es eso. O sea, no es que nosotros solamente nos adaptamos al medio, sino que nosotros podemos transformar el medio en el que vivimos, ¿no? Y adaptarlo a nuestras necesidades. O sea, por nombrar un ejemplo, nosotros, o sea, el ser humano hoy en día ha llegado a un grado de desarrollo y de conocimiento y de desarrollo de la ingeniería y de la arquitectura y demás, que puede realizar obras, por ejemplo, que para desviar un río, supongamos. Los seres humanos podemos construir represas para desviar un río y desviar esa agua para producir energía eléctrica o para utilizarla como riego para la agricultura. Es decir,
modificamos o sea, no solamente nos adaptamos al medio, sino que utilizamos la cultura, o sea, lo que desarrollamos, nuestros avances, nuestros conocimientos, los utilizamos para transformar el medio en el cual vivimos. Entonces, lo que les estaba diciendo que es importante que ustedes retengan entonces es estas dos concepciones de cultura. La concepción más común, digamos, que como yo les digo, se origina en la Ilustración, que era la de que pensar, bueno, la cultura es algo que se tiene o no se tiene, o que hay distintos grados de cultura. Y por otro lado, la concepción de la antropología, que dice que en realidad la cultura, o sea, todos los seres humanos tenemos cultura, todas las sociedades tienen cultura, porque la cultura está formada por todo lo que los seres humanos hacen, sobre todo aquello que hacemos o todo aquello que las sociedades hacen para adaptar el medio ambiente, el medio a sus necesidades, para adaptar el entorno a sus necesidades. Por eso, bueno, como ustedes imaginarán entonces, la cultura es algo específicamente humano, ¿sí? Solamente los seres humanos tenemos cultura, ¿sí? Ese es como un aporte de la antropología, el de dar cuenta de la cultura como algo específicamente humano. Y bueno, y relacionándolo con esto entonces, es importante, bueno, que ustedes recuerden que de acuerdo con esta visión de la antropología, el hombre, el ser humano, con el objeto como yo les decía, de vivir, de adaptar el medio ambiente a sus necesidades, va alterando continuamente lo que lo rodea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la alimentación, el desplazamiento, o sea, todas las necesidades fisiológicas se satisfacen por medio de la cultura. ¿Sí? Disculpe, me voy a tomar un poquito de agua. Profe, mientras tanto le agrego entonces, sí, usted hablaba hoy más temprano en el ilustrismo, ¿no es cierto?, que hubo a mediados del siglo XIX y por allí, Uh-huh. es cuando comienzan las grandes misiones, por ejemplo, en la parte religiosa, donde viajaban por todos lados y ellos no trataban de cambiar lo que estaban viviendo o viendo, por ejemplo, sacrificios humanos en África y en otras partes del mundo, sino aceptaban y bueno, respetaban, por decir así, entre comillas, mientras que iban avanzando y trataban de cambiar esas actitudes que para la vista de las primeras culturas que estaban viajando o de los europeos que estaban misionando o descubriendo nuevos territorios, nuevas zonas, respetaban eso y bueno, pero también consumían despacito o vivían esas culturas. Está el caso típico de Colón también cuando cruza el Atlántico y llega a las Indias, como decía él. ¿eh? Claro. También advierte otro tipo de personas, otro tipo de cultura, ¿no es cierto?, de idiosincrasia, formas de vivir, de ignorancia también, por decir así, algo que cambian, qué sé yo, trofeos o cosas por un espejito, no sé, eso por ahí lo leí en alguna parte. Ajá. Sí, exactamente. Ese como yo les decía hoy, es lo que con lo que vamos a continuar más adelante. Es sí, el origen, lo que da origen a la antropología o al interés, digamos, por estudiar a esas sociedades lo que podemos decir como, o sea, resumirlo como diciendo estudiar al otro, ¿sí? Para los europeos, las sociedades originarias de África, de Asia, de América, de Oceanía, era otro, ¿sí? Que los sorprendía, les llamaba la atención. Algo nuevo. Claro, algo nuevo que los incitaba a la investigación, al análisis. Y bueno, y es lo que da paso, lo que da inicio a la antropología. Y bueno, y por eso que yo les puse ahí, como habíamos mencionado hoy al comienzo,
que la antropología es el estudio de la diversidad humana, ¿sí? Porque, o sea, bueno, gran parte de esta diversidad que los europeos observaban en sus expediciones, cuando llegaban a África, Asia, Oceanía, América, gran parte de esta diversidad también era el reflejo de la adaptación a los distintos entornos. Obviamente no es lo mismo eh, el entorno o las necesidades que el entorno genera en las sociedades, por ejemplo, en África, que en Asia o que en América. Entonces, esa diversidad que observaban los primeros antropólogos se debía justamente a la adaptación a distintos entornos y a distintas circunstancias. Eh, y bueno, como dijimos recién, y esto es bueno que lo recuerden, esa adaptación es la cultura, ¿sí? Lo que los seres humanos hacen, todo lo que las sociedades humanas hacen para adaptar el medio a sus necesidades es la cultura. Bueno, entonces acá, digamos, estaríamos terminando por hoy. Yo esta primera clase quería hacerla como, bueno, introductoria para comenzar a ver, como yo les dije, es importante que primero empecemos por los cimientos y comencemos hablando sobre, bueno, qué es la antropología, qué es lo que estudia, hablar un poco acerca del concepto de cultura, que, bueno, para la antropología es importante y sobre todo para la antropología sociocultural, que es la rama a la que nosotros nos vamos a dedicar. Así que bueno, ¿quedó claro más o menos esta primera parte? Sí, Esta profe. introducción. Sí, profe. Perfecto. Profe, Está Perfecto. linda la Sí, clase, profe. le agrego, Son gracias. temas muy lindos y algunos ya dimos. profe, Genial. le Sí, Un repaso. agrego algo antes de cerrar, sí, porque me gustó mucho el tema de cultura y estuve viendo distintos autores y me llamó la atención lo que piensa de cultura Freud, ¿no es cierto? ajá, Y dice así: cultura no significa ilustración o formación intelectual, sino el conjunto de normas restrictivas de los impulsos humanos, sexuales o agresivos, exigidas para mantener el orden social. Me llamó mucho la atención claro. este pensamiento de Freud. Claro, muy bien, bien. Él digamos, ahí estaría eh, inclinándose por la segunda definición. Vieron que yo les decía que, bueno, dice, cómo es que dice al principio, cultura no es que, No significa no sé. ilustración o Ajá, formación intelectual. bien. Ahí, digamos, él rechaza esa Claro, esa primera acepción de cultura que yo les decía, como que, bueno, tener cultura es como algo refinado o algo que, un grado alto que se alcanza de conocimiento, sino que, digamos, se acerca más a la otra definición, a la definición o a la acepción que adopta la antropología. Me decían que ya habían visto algo de estos temas no, muy por arriba en otras al- clases, pero muy en por otras arriba. materias. Sí. Bueno, bueno, igual todos los conocimientos que ustedes puedan aportar, las cosas que se acuerden o apuntes que tengan de otras materias en donde se toquen estos temas, por ejemplo, como estábamos hablando ahora de cultura, son importantes. Perfecto, Bueno, profe. Sí, entonces, profe, yo ¿sí? tengo algo sobre antropología que lo había dado en mi otra carrera, que Bien, después les paso, está lindo y cortito también, pero nosotros buenísimo. nos abarcamos más todo lo que tenga que ver en historia del ser humano, por decirlo así, todo lo que tenga Ah, que ver con lenguaje, claro. ¿Qué carrera habías estudiado? educación especial, y Bien. trabajamos eso, cómo fue avanzando la sociedad ¿Eh? sobre esto de que antes era una aberración los niños que nacían con discapacidad y todo lo demás. Es Claro. un tema lindo esto de antropología. Sí, sí. Nosotros, bueno, vamos a continuar en este mes que tenemos, así que sí, vamos a hacerlo bien intensivo y yo voy a tratar de que obviamente no queden contenidos o contenidos importantes al menos sin dar. Bueno, como les decía entonces, ahora yo voy el grupo de WhatsApp que teníamos de sociología, le voy a cambiar el nombre
voy a agregar a Laura, acá ya anoté tu número, así te agrego al grupo y le cambio el nombre y va a ser el grupo de antropología. Y bueno, como les decía, les voy a estar diciendo cuándo sumaríamos una clase más. Si lo hacemos una clase un poco más larga los viernes o sumamos un día más. Me parece que lo mejor sería hacer una clase un poco más larga los viernes nada más, pero bueno, déjenme que lo vea bien a eso y yo se los comunico al grupo, ¿sí? Bueno, estén atentos nomás al aula y al grupo de WhatsApp también ahora que entonces le voy a cambiar el nombre y bueno, ahí vamos a estar manejándonos con toda la información. Perfecto, profe. Bueno, espero que tengan un buen fin de semana, que terminen bien el viernes Gracias, profe. Muy bueno, buena la clase. nos vemos la semana que viene. Gracias, Besitos. profesor. Buenas noches. Chau, chicos. Chao, hasta luego. Buenas noches.